Muy buenas noches. Mi nombre es Milagros Domínguez. Pertenezco a la Universidad ISAE en licenciatura de Gerencia de Empresas, que es la carrera que estoy tomando. Actualmente estoy dando la asignatura de Formulación y Evaluación de Proyectos y el tema que les voy a hablar hoy es sobre los aspectos que se necesitan para realizar un estudio de viabilidad financiera. Este estudio de viabilidad no es más nada que un proyecto y un elemento inherente a todo lo demás. No importa qué tipo de proyecto uno vaya a realizar, si se trata de una iniciativa de software o un proyecto educativo o de construcción, ¿no? Analizar la viabilidad de un proyecto es más importante que planificar para poder concluirlo. Resulta imprescindible llevar a cabo una investigación completa que conduzca al conocimiento de si realmente el proyecto aportará los beneficios que se esperan de él. No es una simple formalidad burocrática, sino es una herramienta necesaria para la toma de decisiones estratégicas. Para llevar a cabo el estudio de la viabilidad de un proyecto, se precisa recopilar información suficiente. Una de ellas son las siguientes que les voy a brindar. Identificar las limitaciones, restricciones y supuestos, detectar las oportunidades, analizar el método actual de funcionamiento de la organización, definir los requisitos que configuran el proyecto, evaluar las distintas alternativas, llegar a un acuerdo sobre la línea de acción, la estructura del estudio de viabilidad de un proyecto, aspectos que se deben considerar para un estudio de viabilidad financiera. Se debe garantizar mínimamente que el esfuerzo humano y financiero que el proyecto demanda estará garantizado por los resultados y que las condiciones técnicas de ejecución serán las adecuadas. Para ello es necesario reconocer con anticipación las dificultades previsibles de los medios necesarios, las soluciones técnicas, los fondos financieros, los beneficios del proyecto. La profundidad de los estudios de viabilidad dependerá de la envergadura del proyecto, como son los riesgos, inversión, impacto en distintas áreas internas, impacto para el cliente. Se trata de reducir el riesgo de cometer errores y de tomar precauciones especiales en áreas más sensibles del proyecto. Para que el estudio de la viabilidad de un proyecto sea más efectivo, debe de contar al menos con estas 6 siguientes partes. Alcance de proyecto que contribuye a definir los límites y evitar desviaciones que alejen a los resultados esperados. Análisis de situación que sirve para identificar las fortalezas y debilidades del enfoque actual. Definición de requisitos. Esta etapa depende del objeto, de la atención del proyecto y se nutre de la participación conjunta y de integrantes del proyecto a diferentes niveles. La determinación del enfoque, que representa la solución recomendada o curso de acción óptimo que concluirá en la satisfacción de las necesidades. La evaluación de la viabilidad de proyectos, esta examina la rentabilidad del enfoque seleccionado. Y la revisión del estudio de viabilidad de un proyecto. Todos los elementos anteriores se ensamblan en un estudio de viabilidad que debe someterse en una revisión formal en la que participen todas las partes involucradas. Hay que recordar que el estudio de la viabilidad de un proyecto es más una forma de pensar en un proceso que un proceso burocrático. Para aumentar su usabilidad es importante que contenga suficientes detalles como para permitir continuar con la siguiente fase sucesiva en el proyecto, facilitando la aplicación de un análisis comparativo en la preparación de la auditoría del proyecto final, que evalúe lo que consigue entregar en comparación con lo que se propuso en el estudio de viabilidad. Las razones para llevar a cabo el estudio de la viabilidad de un proyecto, además del enfoque del sentido común
que estudio de viabilidad de un proyecto aporta a la planificación del mismo. Existen muchas otras razones que impulsan a las empresas a comprometerse con su elaboración. La realización de un estudio de este tipo es una buena práctica empresarial y su aplicación puede observarse en todos los negocios de éxito. Las organizaciones que menos cotas de fracasos de proyectos presentan tienen en común el haber dedicado el tiempo y los recursos necesarios a examinar a fondo todas las cuestiones y evaluar su probabilidad de éxito antes de iniciar el siguiente proyecto. Además de minimizar el riesgo, el estudio de la viabilidad ayuda a centrarse en el proyecto entre sí y obtener una perspectiva más completa de las distintas alternativas. Descubrir nuevas alternativas de negocio o formas de optimizar resultados, identificar oportunidades, detectar los signos que advierten que es mejor continuar que justificar esta cautela. Un ejemplo de viabilidad financiera que tenemos pues es un trabajo de consultoría para establecer la viabilidad social y financiera de una construcción en conjunto de unos apartamentos de una empresa. El análisis de esta consultoría busca hallar la convivencia financiera de un proyecto de construcción y comercialización de vivienda. La razón más importante para realizar el proyecto dentro de su plan estratégico propuesta realizar una diversificación en la línea de negocio para potenciar el activo que adquirieron 5 años atrás. La importancia de la viabilidad financiera la encontramos en la gran dificultad que tienen los nuevos proyectos empresariales para ser rentables y solventes en largo plazo. Con el apoyo de la base teórica se ofrece un análisis comparativo y mediante utilización de ratios financieros. Podemos concluir pues que un proyecto de inversión financiera es factible financieramente cuando todo método proporciona un saldo de tesorería positivo o nulo, es decir, analizar si existe suficiente dinero para financiar los gastos de inversión que implica la puesta en marcha y operación del proyecto, analizando las diferentes fuentes de financiación. Y como reflexión podemos determinar y calcular la viabilidad que es financiera importante en dos aspectos principales. Primero, para no ir a ciegas en nuestra aventura empresarial, sobre todo principio, pero también sirve para toda la vida Segundo, para saber si vale la pena llevar a cabo un nuevo negocio o lanzamiento de producto, sabiendo cuándo nos costará financiar un nuevo negocio y cuál es el rendimiento que esperamos. Muchas gracias y espero que les haya gustado pues este tema.